Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación al curso internacional de prueba y control de infecciones en la era de la COVID-19. En especial quiero agradecer a la doctora Lourdes Rodríguez por haber tenido, digamos, este detalle de invitarme y al Centro Médico Naval Santiago Tábara que hace posible que estemos nosotros aquí reunidos. Vamos a hablar entonces del panorama de la resistencia antimicrobiana en Latinoamérica y en el mundo. Los objetivos de esta charla van a ser revisar el estado de la epidemiología de bacterias multidrogoresistentes y quise enfocarme en las más críticas, que son las del grupo escape, en esta región de Latinoamérica y en el mundo, utilizando datos de publicaciones y sistemas de vigilancia. Vamos a comentar en esta charla los retos que tenemos y la importancia de estar actualizados para mitigar su impacto en nuestros pacientes. Entonces, bienvenidos. Estas son las tasas de mortalidad por todas las edades atribuibles y asociadas con la resistencia antimicrobiana. Esto viene de una publicación que ha sido bastante impactante, que salió en Lancet este año, donde muestra cómo en ciertas regiones, como por ejemplo África subsahariana y en general la mayoría de regiones de África, tienen las tasas más altas de muertes por resistencia a los antimicrobianos, pero no estamos muy lejos nosotros en Latinoamérica. Miren, aquí tenemos Latinoamérica como uno de las regiones que más tasas de mortalidad presenta. Aquí tenemos región andina, Caribe, un poco menos. Y aquí tenemos Latinoamérica, principalmente Centroamérica, que tiene una tasa de mortalidad menor, pero es muy importante que tengan en cuenta que eso tiene que ver con los tamaños de los países. Eso también es otro punto importante, porque cuando uno viene a cruzar los datos con la densidad de la población, probablemente eso refleje una realidad distinta. Ahora, si miramos las muertes globales atribuibles y asociadas con resistencia antimicrobiana por síndrome infeccioso, vamos a encontrar que las infecciones del tracto respiratorio inferior, las bacteremias y las infecciones intraabdominales son las infecciones relacionadas con mayor mortalidad. Era algo que nosotros ya conocíamos, pero que aquí ha sido mucho más dramático a nivel mundial, mostrando cómo la neumonía bacteriana es una de las causas más importantes de mortalidad. Combinados estos tres síndromes, vamos a tener casi un 80% de toda la mortalidad que es atribuible y asociada con la resistencia a los antimicrobianos. Si miramos por microorganismos, aquí también vamos a tener algunos datos muy interesantes. Esas son las muertes globales atribuibles y asociadas con la resistencia por patógeno. Entonces vamos a ver que tenemos aquí Escherichia coli como la bacteria más importante. Es la más frecuente, es verdad, pero miren que se asocia con una alta letalidad que no lo esperaría, porque pues E. coli la verdad es que no es la bacteria más resistente a todos los antibióticos que tenemos, al menos en Colombia y otros países, pero sí podría estar asociada con unos niveles de muerte muy elevados. Claramente eso está jalado o presionado por lo que habíamos visto en las primeras diapositivas de las tasas por países. En algunos sitios de peor control de antibióticos o de un uso no programado podrían tener mayor mortalidad asociada con E. coli. Aquí en Colombia no se ve con mucha frecuencia. Les quiero contar que desde la Organización Panamericana de la Salud lideramos un proyecto de mortalidad atribuible en bacteremia que tendrá como protagonista Escherichia coli y podemos discutir cuando ese trabajo se haga qué es lo que se está observando. En segundo lugar, tenemos Staphylococcus aureus, también una bacteria muy importante. Esta sí no me extraña que esté en segundo lugar porque es sumamente insidiosa. Luego tenemos Klebsiella pneumoniae, que desafortunadamente se ha convertido en una pesadilla en nuestros países. Nosotros tenemos unas tasas altísimas de resistencia a los carbapenems y las cefalosporinas. Muy probablemente pasa lo mismo también en el Perú y en otros países, como lo vamos a estar viendo. Streptoneumoniae también tiene una alta tasa de mortalidad. Miren aquí, 600,000 en el año 2019. Con streptoneumonía está pasando algo y es que la resistencia se está volviendo muy dramática a la penicilina, a la benzilpenicilina. Desafortunadamente, la resistencia ha aumentado con el paso de los años y eso tiene mucho que ver con los reemplazos en los serotipos, con las migraciones de los pacientes, con los casos pediátricos y esos clones circulantes, y la verdad hemos encontrado tasas muy preocupantes de resistencia en streptoneumoniae. Así que en el caso de Colombia, por ejemplo, pacientes con neumonía por neumococo
En pacientes con meningitis, definitivamente un betalactámico solo, como bencilpenicilina, ampicilina o ceftriaxona, no serían opciones muy seguras, que es lo que hemos estado viendo acá. Acinetobacter baumannii estaría aquí en un quinto lugar. Acinetobacter baumannii no ocurre en todas las latitudes. Hay ciertos centros que tienen menos probabilidad de Acinetobacter. En Colombia, la verdad, no es la bacteria número uno, pero en ciertos sitios, y tengo que decirlo con mucho aprecio, en el Perú, en ciertas regiones, en Bolivia, en Centroamérica, es una bacteria muy dramática en términos de mortalidad y de infecciones. Pseudomonas aeruginosa sería la sexta bacteria. Luego viene Mycobacterium, Enterococo, etc. Si miramos entonces los 6 patógenos principales, aquí está la distribución en la mayor parte del mundo. Es una cosa muy interesante porque de nuevo Escherichia coli prácticamente en Europa, ¿cierto? En países de altos recursos un poco menos, pero tenemos en norte de África, sur del Asia, Asia Pacífica. Lo que encontramos es que E. coli sigue siendo o estando dentro de los primeros lugares. Si miramos también en este color naranja, Staphylococcus aureus, e inclusive en sitios de altos ingresos, es un poco superior a la mortalidad comparativamente con Escherichia coli. Y si miramos específicamente en el área de Latinoamérica, vamos a encontrar Escherichia coli en primer lugar, Staphylo en el segundo, tenemos Klebsiella en el tercero, en cuarto tenemos Streptoneumoniae, en quinto tenemos Pseudomonas, aquí tenemos Acinetobacter baumannii, como lo estaba comentando. En algunos sitios, miremos norte de África, estafilococo en primer lugar, en Asia E. coli en primer lugar, en Asia Pacífica ahí tenemos Staphylococcus aureus, y en África subsahariana, curiosamente, la mayor mortalidad es Streptoneumoniae. Tendríamos que ver eso con las tasas de vacunación, pero es muy interesante. Yo esto no me lo esperaba en Europa, una gran diferencia entre E. coli y el resto de patógenos, estando en segundo lugar Klebsiella pneumoniae. Bien, vamos a ir recorriendo las bacterias del grupo escape y comentando algunos puntos clave que nos interesa desde el punto de vista epidemiológico y también clínico, podemos comentarlo. Entonces, en el caso de Enterococcus faecium, por la E de escape, que este es un grupo que diseñó o que se planteó desde la Universidad de Buffalo por el doctor Lou Rice en los Estados Unidos, que describe las bacterias más peligrosas para los pacientes a nivel clínico, pero también epidemiológico. Entonces, por la E tenemos Enterococcus faecium, que puede causar principalmente bacteremia y endocarditis en pacientes debilitados. Es una bacteria que encontramos mucho en Colombia en pacientes que tienen colonización rectal, por ejemplo, pacientes que tienen procesos hemato-oncológicos son los más proclives a que hagan una bacteremia por este microorganismo y endocarditis. Rara vez lo vemos en pacientes que no tienen una inmunosupresión severa o una malignidad. Puede causar brotes en algunas UCIs por enterococo vancomicina resistente. Por la S tenemos a Staphylococcus aureus, que puede causar bacteremias, infecciones de la piel y los tejidos blandos. Es muy importante aquí, es el foco tal vez de mayor resistencia, infección de hueso y articulaciones, neumonía principalmente posinfluenza, que era lo que veíamos, y se asocia con una alta mortalidad. Ya lo estuvimos viendo como en ciertos países es una de las bacterias más problemáticas. Klebsiella pneumoniae puede causar bacteremia, infecciones urinarias, neumonías asociadas con superinfección en COVID-19, infección intraabdominal, causa alta mortalidad y se asocia a brotes hospitalarios. Es una bacteria altamente clonal. En un momento vamos a discutir un poco más sobre ella. Acinetobacter baumannii por la A tenemos que puede causar bacteremias, neumonías, infecciones urinarias, muy frecuente también en infección de la herida quirúrgica. Está asociado con COVID-19, sobre todo en ciertos hospitales de ciertas regiones, y muy asociado a brotes, es altamente clonal. Pseudomonas aeruginosa, asociado con bacteremias, neumonías, asociado a COVID-19, infecciones en los quemados, infecciones profundas del tejido blando. Está asociada a alta mortalidad, no es cualquier bacteria, puede ser mucho más letal inclusive que Staphylococcus aureus y se asocia también con brotes hospitalarios. Y por la E tenemos Enterobacter, que no vamos a estudiar en detalle porque epidemiológicamente es menos relevante, pero puede causar bacteremias, infecciones urinarias, de la herida quirúrgica, abdominales y es mucho menos frecuente en el escenario de pulmón. Entonces, empecemos hablando de Enterococcus faecium resistente a la vancomicina.
Desde Enterococcus faecium es un microorganismo asociado a infecciones principalmente de inicio en el hospital. Es muy rara vez encontrarlo, digamos, o muy anecdótico a nivel de la comunidad. Yo, la verdad, los años que llevo de experiencia, que son ya 20, no lo veo en infecciones de la comunidad. Sí, de inicio en el hospital o en pacientes con contacto con ambientes hospitalarios como sitios de cuidado crónico. Particularmente, se asocia con el uso de catéter venoso central, catéter de hemodiálisis y nutrición parenteral. Es un frecuente colonizador en la UCI, sin embargo, la posibilidad de causar infección está relacionada con la predisposición. Yo les decía hace un momento, hemato-oncológicos, cáncer sólido, inmunosuprimidos son los más proclives o vulnerables a hacer una infección invasora. Los perfiles de susceptibilidad varían ampliamente por región geográfica, de acuerdo a los clones y los clados circulantes en estas localizaciones. En algunos sitios vemos mayor resistencia a la vancomicina, en otros menos, en otros mayor resistencia a la ampicilina, ya les voy a mostrar en un momento. Su resistencia intrínseca incluye cefalosporinas, trimetoprim sulfa, clindamicina y aminoglicósidos de baja carga, pero fácilmente adquiere resistencia a la ampicilina, vancomicina, el linezolid y puede desarrollar la daptomicina aún durante el tratamiento. Entonces, no es cualquier bacteria, tiene una capacidad de desarrollar resistencia prácticamente a todas las moléculas que se utilizan para su tratamiento. Entonces, vamos a encontrar aquí que en la estructura del peptidoglicano, lo que hace este microorganismo es que a través de un transposión que lleva el gen BAN-A o BAN-B, que son los más frecuentes, hay muchos otros, pero digamos que estos son los más frecuentes aquí en esta región de Latinoamérica, va a haber un cambio en el sitio blanco por D-alanina, D-alanina va a tener una mutación y va a cambiar a D-alanina por D-lactato. Cuando este cambio a D-lactato, ni la vancomicina ni la teicoplanina van a poder reconocer esta terminación del peptidoglicano, por lo cual no van a poder unirse y la bacteria va a sobrevivir a la acción del antibiótico y se va a volver resistente. Si miramos entonces cuáles son las tasas de resistencia a la ampicilina y vancomicina en Enterococcus faecium en la región de Latinoamérica, vamos a encontrar como en México, por ejemplo, hay 70% de resistencia a la ampicilina, 35% a la vanco. Centroamérica, hay una mayor resistencia, 88%, por ejemplo, en el caso de Guatemala, 18% para vanco, 75-15, por ejemplo, en el caso de El Salvador. Vemos aquí Panamá, 72% de resistencia a la AMPI, la resistencia a la vanco 32%, en Colombia, en mi país, 74% de resistencia a la ampicilina, 35% para vancomicina, en el Ecuador 75-40, y si miramos en el Perú, 70% de resistencia para AMPI, 33% para vanco. Es más dramático el escenario del Brasil, miren ustedes acá, 85 para ampicilina, 65 para vancomicina. Miremos acá Chile, 89-61, también es muy alto, y en la Argentina también es muy alto, 78% de resistencia a la ampicilina, 51% para la vanco. Es muy importante entonces, queridos compañeros de este curso internacional, que tengan en cuenta la necesidad de probar ampicilina, vanco, gentamicina de alta carga, dapto, linezolid, por ejemplo, en estos aislamientos. Hemos tenido desafortunadamente en Colombia un aumento dramático de enterococos resistentes al linezolid por ciertos mecanismos plasmídicos como OPTRA o como CFR, por lo cual los invito a ser muy cuidadosos con lo que está pasando también con linezolid, que es una de las opciones terapéuticas que van a tener los médicos cuando se enfrentan a infecciones invasoras por estos microorganismos, sobre todo porque en ciertas regiones de Latinoamérica no hay daptomicina. Bien, por la S hablemos de Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina. Es un patógeno principalmente que causa infecciones a nivel hospitalario, pero también de la comunidad. Puede llevar a infecciones profundas de la piel y los tejidos blandos. Puede llevar también a infección de hueso y articulaciones, neumonía adquirida en la comunidad. Yo lo había mencionado hace un momento, muy relacionada con pacientes con influenza o neumonía adquirida en el hospital. Infección del torrente sanguíneo, también es muy importante, puede causar infecciones metastásicas que se pueden asociar con endocarditis o con siembra en columna vertebral o también vemos siembra en riñones. Las tasas de resistencia varían por región geográfica y por el origen de la infección, siendo mucho más elevada en infecciones de piel y tejidos blandos que en bacterias, que es uno en el escenario principalmente de
pacientes que han sido tratados con múltiples cursos de antibióticos, que es lo que nosotros hemos encontrado en el país. Entonces, en ciertas regiones podemos encontrar unas tasas superiores de resistencia. Tiene la capacidad de generar infecciones refractarias y metastásicas con alta mortalidad. Hay controversia sobre su manejo, principalmente en el uso de vancomicina versus otras moléculas como linezolid, daptomicina o ceftarolina. Entonces, si miramos en esta diapositiva, este es el mecanismo de resistencia. Aquí tenemos un betalactámico, oxacilina o cefazolina que ingresan por difusión. Recordemos que en bacterias grampositivas no tenemos porinas, entonces ingresa por difusión el antibiótico, busca el sitio que es la proteína unidora de penicilina 2, que en este caso es mutante, la 2A, codificada por los genes MECA, MECC o MECB, ¿sí? Y entonces la bacteria no va a ser capaz de unirse, ¿sí?, a ese sitio blanco, y la bacteria a través de esa PBP2A mutante va a continuar sintetizando su pared, lo que le garantiza su supervivencia. Como todos los antibióticos betalactámicos se pegan en este punto, eso va a llevar a resistencia cruzada. Entonces, en esos estafilococos resistentes a la meticilina u oxacilina, no se podrá utilizar oxacilina, cefazolina, ceftriaxona, ampicillin. Tal vez el único antibiótico que lo lograría sería ceftarolina, pero tocaría probarlo por separado, sobre todo en escenarios como Perú y Chile, que ya les voy a contar por qué. Cuando vemos un resultado de un paciente que tiene una infección por estafilococo aureus resistente a la meticilina, encontramos que la MIC de oxacilina es mayor de 4 y ese foxitina es mayor de 8, ¿cierto? Por ejemplo, en los automatizados que ya traen la prueba de screening, y para los que hacen discodifusión, porque de pronto algunos de los asistentes a este curso aún hacen pruebas de discodifusión, el halo será menor de 21 milímetros para un disco de cefoxitina de 30 microgramos. En general, estas pruebas funcionan muy bien. Si ustedes han tenido dificultades con los automatizados, con cualquier marca, o si han tenido pacientes en los cuales se les da tratamiento y no responden, probablemente habría que hacer una reconfirmación con el disco de cefoxitina. ¿Cómo están las tasas de resistencia de la oxacilina en la región de Latinoamérica? Si miramos, es bajito, bajito en comparación a otros países como México, Guatemala, ¿sí? Miren ustedes, República Dominicana tiene muchísima resistencia, desafortunadamente en Santo Domingo, en Santiago, se ven unas tasas muy altas, 70%. Miren, por ejemplo, acá lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo en Nicaragua, 68%, 50% Panamá, Colombia 48%, Venezuela 56%, Ecuador 40%, Perú 65%. Es muy alto lo que tienen de resistencia de la oxacilina en el Perú. Miren acá, Brasil 40%, Bolivia 50%, Paraguay 52%, la Argentina 61%, y es menos en Chile alrededor de un 30%. Pero también les quiero mostrar esta gráfica que ya salió hace algunos años, ojalá tengamos pronto una actualización, pero me encanta porque muestra los clones de estafilococo aureus alrededor de la región de las Américas y muestra cómo, por ejemplo, acá en la Argentina, Chile, Perú, Venezuela, muy poquito en el Brasil y en Colombia, una parte del pastel es este color verde oliva, que yo digo aquí en Colombia verde policía. Este color verde oliva significa el clon chileno cordobés, el ST5. ¿Y por qué es importante? Mire que usted se parece muchísimo, Perú y Chile. Venezuela tiene también bastante, la Argentina, nosotros nos parecemos en Colombia más al Ecuador, pero esta fracción verde oliva indica que podrían haber aislamientos de Staphylococcus aureus en esos países que ya tengan resistencia o susceptibilidad disminuida, si lo quieren decir así, a la ceftarolina, principalmente porque ya tienen mutaciones en las PBPs que podrían llevar a resistencia a la ceftarolina, por lo cual yo los invito a ser muy cuidadosos y a probar ese antibiótico en los antibiogramas siempre, sobre todo cuando se vaya a utilizar en esos países que tienen circulación del clon chileno cordobés. Este clon en azul turquesa, que es el USA 300, es más sensible, y los mexicanos, los guatemaltecos, los brasileños y los americanos, y una parte importante del Ecuador, tiene este color rojo que corresponde al clon americano USA 100. Entonces, ojo con estafilo, es una bacteria que uno debería tener siempre en el tintero y estar, digamos, vigilando. Con Klebsiella pneumoniae, entonces, es la enterobacteriácea mayormente asociada a multiresistencia en la región de Latinoamérica.
Ha desplazado otros microorganismos en la UCI y en los servicios de hospitalización. Tiene la capacidad de generar brotes hospitalarios, viaja en las manos del personal. Es altamente virulenta, en especial la hipermucoviscosa, y se asocia con infecciones metastásicas. Estamos llenos de reportes que muestran cómo esa bacteria podría generar infecciones en próstata, también puede generar endoftalmitis, meningitis con absceso, etc. Adquiere genes de resistencia muy rápidamente a través de plásmidos y transposones, que son elementos genéticos móviles. Causa infecciones asociadas a la atención en salud como bacteremias, neumonías, sobre todo post-COVID. Tuvimos muchísimos casos en Colombia. Infecciones urinarias e infecciones de la piel y los tejidos blandos, en especial de la herida quirúrgica. La colonización del tracto gastrointestinal es un gran factor de riesgo para infectarse. Los pacientes que tienen la bacteria allí pueden rápidamente traslocarla y hacer un episodio de bacteremia. Se asocian también al uso previo de ciertos antibióticos, cefalosporinas, quinolonas y carbapenems, y hospitalizaciones previas por el riesgo de adquirir una colonización muy tempranamente. Sobre esta bacteria como modelo voy a tomar algunos mecanismos de resistencia que son dramáticos en la región de Latinoamérica, principalmente las beta-lactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas. Entonces empecemos hablando de las beta-lactamasas de espectro extendido. Estas son enzimas pertenecientes a la clase A de Ambler, de la clasificación de Ambler, que es molecular, y al grupo 2BE de la clasificación funcional de las enzimas, de la doctora Karen Bush, George Jacobi y Anthony Medeiros. Tienen la capacidad de hidrolizar las aminopenicilinas, ¿cierto? Como ampicilina y amoxicilina, y sus combinaciones con inhibidores como ampicilbactam y amoxicilina clavulánico. A veces, digamos, puede dar un resultado sensible, pero no siempre pasa. Eso tendrá mucho que ver con el tipo de ble que usted está detectando. Tienen variable actividad sobre ceftolosano tazobactam y piperacilina tazobactam. Entonces también dependerá del tipo de ble. No tienen actividad hidrolítica sobre cefamicinas, sobre carbapenems, excepto dos variantes que son la CTXM33 y la SHIF38, que han venido cambiando y que sí podrían generar un problema. Avibactam, relebactam y beiborbactam son inhibidores que podrían, digamos, sobrevivir a la acción de estas BLEs. Podrían inhibirlas y podrían ser opciones terapéuticas. Las BLE deben sospecharse y confirmarse siempre que haya resistencia a ceftriaxona o cefotaxime. Entonces miremos esta Klebsiella oxytoca. Entonces aquí ven que hay resistencia a la ceftriaxona. Curiosamente también no hay ampicilbactam, apiptazo, ¿sí? Aunque hay aún sensibilidad a ceftazidime y cefepime. Mientras que en el caso de esta Escherichia coli, de este ejemplo aquí en el lado derecho de la diapositiva, ustedes observan resistencia a la ceftriaxona, ¿sí? Con sensibilidad a ceftazidime, a piptazo e inclusive a ampicilbactam. Entonces, mi recomendación es ser muy cuidadosos. Estas bacterias tienden a dar unos perfiles absolutamente erráticos, porque entonces podrían tener problemas de fallas terapéuticas y mayor mortalidad. Entonces, mucho cuidado si tienen E. coli o Klebsiella resistente a ceftriaxona. Eso puede tener ya de entrada una BLE. Ahora, dentro de las metodologías que se utilizan para su detección, tenemos la prueba del doble disco combinado, la prueba de sinergia, difusión en gradiente, pruebas colorimétricas, agares cromogénicos. Quisiera comentarles que nosotros estos agares los estamos utilizando más porque no solo los empleamos para la búsqueda de BLEs, también para la búsqueda de carbapenemasas, que son más sensibles. Tenemos pruebas de inmunoensayo de flujo lateral que fundamentalmente buscan CTXM, y también tenemos métodos automatizados como BITEC2 o Microscan, que es lo que ustedes también utilizan en el Perú. Pruebas moleculares también las tenemos disponibles, como esta de multiplex PCR de FilmArray de BioFire, que da positiva para el gen CTXM. Recuerden que CTXM es muy interesante porque todas las CTXM son BLEs, pero estas pruebas moleculares solo buscan este gen, no buscan SHIF o TEM, porque SHIF y TEM, que son también beta-lactamasas, no todas son BLEs, dependerá de la variante, y como no están incluidas, uno no podría decir que si la bacteria es negativa para una prueba de CTXM es sensible, porque podría tener una de las otras enzimas. Si miramos a nivel del mundo cómo estamos, entonces aquí aparecemos en el mapa. Vean que desafortunadamente el Perú aparece en un color naranja, que significa que aproximadamente tiene 60-70% de producción
de Bless en Klebsiella resistente a ceftriaxona. Miren que en Colombia está en un 40 a un 50%. Algunos países de la región de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala tienen problemas, Cuba tiene problemas, Puerto Rico también. Aquí Bolivia, mucha resistencia, desafortunadamente Chile también. En los estados del norte, por ejemplo, los Estados Unidos tienen del 10 al 20, Canadá tiene mucho menos del 5 a 10. Si miramos todo lo que está pasando en otras regiones, miren los problemas de Rusia. La resistencia es sumamente alta a algunos países del este europeo. Italia también tiene una resistencia importante y miren los países del África, casi más del 80% de producción de blés, que se asocia muy seguramente con las tasas de mortalidad que habíamos visto. Esto es E. coli resistente a cefalosporinas de la tercera generación, mayormente mediado por blés. Aquí vemos Colombia un 5 o un 10%, me parece que está bajito para Colombia, luego más o menos de un 10 a un 20% el resto de países. Aquí desafortunadamente el Perú aparece con un 40 a un 50%. Miren, desafortunadamente los amigos de México también tienen unas tasas muy altas de resistencia. Y en el resto del mundo vemos algo muy similar, África con problemas. Miren todo lo que es el subcontinente indio y Pakistán tienen problemas, algunos países de Asia Pacífica también, mucho menos resistencia a lo que estamos viendo, por ejemplo, en Australia, Canadá y menor en los Estados Unidos también. Entonces miremos aquí en la región de Latinoamérica, desafortunadamente el Perú con un 46% de resistencia de la E. coli. Obviamente que esto varía por hospitales, los datos se están actualizando. Recuerden que esos datos epidemiológicos hay que analizarlos con precaución porque dependerán de los sistemas de vigilancia, pero fundamentalmente eso es lo que se está viendo. En Colombia es alrededor de un 24% más o menos, 24 en el Brasil, 39 Venezuela, 36 en el Ecuador, 47 Guatemala, pero miren México, muy parecido a lo que veíamos en el mapa anterior, muy alto. Con Klebsiella sí es un problema mucho más grande, unas tasas de resistencia sumamente altas a la ceftriaxona mediado por Bless en el Perú, aproximadamente un 70%, que es sumamente alto. Yo los invito a ser muy cuidadosos con el uso de cefalosporinas de la tercera generación y piperacillina tazobactam en países como Perú. Nunca deberían ser empíricos en pacientes con infecciones moderadas a severas. Deberá ser un antibiótico más potente y luego mirar los antibiogramas. Eso es una decisión médica que se deberá tomar en el contexto de cada paciente. Sobre los puntos de corte nuevos de piperacillina tazobactam en enterobacterales para el año 2022, recordemos que esto cambió, bajó una dilución, ahora es menor de 8 sensible, no van a tener intermedios, sensible dosis dependiente de 16 y resistente mayor de 32. ¿Cuál es la limitación de esto? Desafortunadamente se va a requerir una infusión prolongada de los antibióticos a 3 horas o 4 horas y nos preocupa la estabilidad de algunas moléculas en infusión. Entonces yo los invito a que tengan esa precaución siempre, sobre todo con ciertas marcas de genéricos que vemos en la región de Latinoamérica. La recomendación de nosotros es bajar el punto de corte, pero ojo con piptazo, sobre todo fuera de la vía urinaria, por más de que luzca aparentemente sensible, los pacientes podrían tener problemas de mayor mortalidad, como ya se ha demostrado en algunos trabajos como el estudio Merino. Bien, ¿qué pasa con las carbapenemasas? Estas son enzimas que se adquieren en los bacilos gramnegativos a través de plásmidos y le confieren a la bacteria la capacidad de ser resistente a las penicilinas como AMP y amoxicilina y sus combinaciones con inhibidores como ampicilbactam, amoxiclavulánico y piperacillina tazobactam. También hidrolizan cefalosporinas de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación y ceftolozano tazobactam. Hidrolizan el astronam, excepto las metalo, pero muchas de ellas viajan con Bless. Estamos haciendo un trabajo dentro de la OPS donde más o menos un 20% de las metalo en toda la región son sensibles a una alastronam, pero un 80% presentan resistencia por otros mecanismos adicionales. A los carbapenems la resistencia es en grado variable, a veces más ERTA, a veces más mero. Cuando yo me empecé a entrenar en carbapenemasas hace 15 años que empezamos a verlas en Colombia, eran muy resistentes a artapenem. Ahora vemos de todo, entonces hay que tener el ojo muy abierto. Son inhibidas por avibactam, como las de clase A y las de clase D, por taniborbactam, como las de clase A y clase B, excepto las IMP, y por relebactam, beiborbactam y nacubactam, solo las de clase A como las KPC. Las KPC
son el grupo de enzimas más frecuentemente detectadas en la región de Latinoamérica, con tasas muy elevadas en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Puerto Rico. A la fecha hay 88 variantes detectadas, con 73 que son consideradas verdaderas carbapenemasas y 15 que no hidrolizan los carbapenems. Confieren resistencia a las penicilinas, combinaciones con inhibidores, todas las cefalosporinas, incluyendo ceftolozano y el astronam. Pero miren esto, pueden tener un falso test de Blé positivo porque parcialmente se inhiben con ácido clavulánico y porque generan mutaciones en el loop omega de la enzima. En una parte de esta charla al final voy a hablar de la resistencia. Las KPC presentan marcado efecto inóculo in vitro, se inhiben con ácido borónico para su detección, que es una de las pruebas que empleamos, y clínicamente se inhiben con ceftazimab-avibactam, imipenem-relebactam, meropenem-veiborbactam, cefiderocol y los nuevos como taniborbactam y como nacubactam. Las metalo son el grupo de enzimas más frecuentemente encontradas en países como México, Guatemala, Salvador, Costa Rica y Perú. Su presencia en la región andina se estima entre un 30 a un 40%, pero puede haber subdiagnóstico. Yo estoy seguro que hay mucho más. A la fecha hay 39 variantes de NDM, todas son carbapenemasas muy potentes. Confieren resistencia a penicilinas, amplia moxipiperacilina y sus combinaciones con inhibidores con sulbactam, ácido clavulánico y tazobactam. Todas las cefalosporinas, incluyendo ceftolozano tazobactam. Ellas no hidrolizan el astronam, pero ya les había dicho, si la bacteria además tiene una BLE o un AMC cromosomal o desreprimido, o un AMC plasmídico como las CMYs o las DHAs, o una combinación con carbapenemasas, pues va a dar resistente. Se inhiben in vitro con agentes quelantes como el EDTA, pero no son fáciles de detectar porque el EDTA permeabiliza la membrana y porque son lipoproteínas, están pegadas a la membrana, lo cual dificulta su liberación. Vienen nuevas moléculas, taniborbactam parece que puede inhibir NDM, BIM, y cuando astronam sea resistente, la combinación de ceftazimab con astronam podría ser la opción terapéutica en esos pacientes. Las OXA48 son un grupo diverso de enzimas, hay 41 miembros de este grupo, pero no todas tienen actividad carbapenemasa. Tenemos la OXA163, la OXA405, solo 17 de todo el grupo de las OXA48 son verdaderas carbapenemasas. Son frecuentes en la Argentina y en México. En otros países hay menos reportes, pero hay subdiagnóstico. Hidrolizan penicilinas, cefalosporinas, sobre todo de primera generación, cefotaxime, carbapenems, imierta y mero, pero curiosamente las OXA48 tienen un perfil hidrolítico más débil, prácticamente no hidrolizan con facilidad ceftazidime y cefepime, y se creería que cefepime podría ser una opción. Sin embargo, pues faltan más datos clínicos. En la detección de carbapenemasas tenemos varias pruebas fenotípicas de captura que te dicen presencia o ausencia, o de diferenciación, que muchos de ustedes las utilizan basado en inhibidores, ácido borónico para las de clase A, ETA o ácido dipicolínico para las de clase B, pruebas inmunocromatográficas y pruebas moleculares de PCR que se puede hacer directo de la colonia, o film array o univero que se pueden hacer directamente de ciertas muestras clínicas. ¿Cómo estamos en el mundo respecto a la resistencia a los carbapenems en Klebsiella? Te miremos que en Colombia, según este mapa, aparece del 10 o 20%, que es muy parecido a la realidad. Lo que es los Estados Unidos y Canadá, menos del 5%, por eso está cambiando y varía por ciertas localizaciones. En México también es menor. Miremos acá el Ecuador, que tiene problemas de un 40 o un 50%, lo cual es real. Aparece una tasa muy bajita, por ejemplo, en el Perú, menos del 5%. Yo creo que eso también hay que actualizarlo. Yo he visto un poco más en algunos reportes. Aquí no hay datos de Bolivia, Paraguay, pero tienen problemas, lo cual también muestra Uruguay, pero sobre todo Bolivia y Paraguay me consta. El problema es que como no publican en revistas indexadas, no se ve aquí. Y a nivel del mundo, miremos los problemas que tienen, por ejemplo, países como Rusia, 30 a un 40%, Australia tiene muy bajito, en África algunos países no reportan, pero funcionalmente porque no lo detectan. En Italia es un problema importante, sigue siendo 20 a un 30%. En la región acá de Grecia, por ejemplo, también hay algunos problemas de carbapenemasas y siguen existiendo. De clase A, en la región de Latinoamérica, tenemos KPC por todos los países. Es la carbapenemasa más diseminada.
en Caribe, también en Antillas inglesas y holandesas. En México están Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay. Es la más frecuente. También tenemos algunos reportes de GES y de ESME en Cerratia Marceses. Dentro de las de clase B, las metalo, NDM es la más frecuente. Ustedes saben, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, la Argentina, Chile, en Centroamérica es la más importante. En Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, porque allí es donde empezó su diseminación, digamos, en toda nuestra región. También tenemos SPM, obviamente más confinada, muy seguramente a Pseudomonas en Sao Paulo, pero es una carbapenemasa que también estamos vigilando porque hay algunas sospechas también de que se presenta en el Perú. Dentro de las de clase D, tenemos las OXA23, por ejemplo, OXA51, 58, muy confinadas a Acinetobacter baumannii, también, digamos, reportadas en toda la región de Latinoamérica, y las OXA48 que también han venido siendo importantes en Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, México, y eso dependerá mucho del tipo de OXA48, como por ejemplo Argentina, que tiene OXA163, que es difícil de detectar porque tiene un fenotipo que pareciera una beta-lactamasa de espectro extendido. Bien. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo desgraciadamente después de la pandemia? Lo que se está encontrando es un incremento en la combinación de carbapenemasas. Es decir, una bacteria podría tener uno o dos tipos o más tipos de carbapenemasas y expresarlos al mismo tiempo. Desafortunadamente, esa es la realidad de lo que estamos encontrando. Entonces, en la Argentina se han aumentado un 16%, en el Brasil, que pasó del 2 al 5.7%, en Colombia tenemos problemas, y en Uruguay también está aumentando. Esos son los países que han reportado, cuyas combinaciones más importantes son KPC con NDM y digamos en algunos países KPC con BIM o KPC con OXA48 y sus variantes. Tomé este artículo de la revista de Salud Pública donde mostraba la distribución de carbapenemasas en el Perú durante el año 2019. Entonces miremos cómo en el distrito capital de Lima es donde encontramos mayor presencia de estas enzimas. Se han detectado varios como KPC, por ejemplo. También se han detectado de clase B las NDM, ¿sí? En Klebsiella pneumoniae. También han tenido reportes de BIM en Pseudomonas aeruginosa y MP en Pseudomonas. Y las de clase D, las Oxacinetobacter, han sido las más frecuentes, OXA23 y OXA24. Pero esto es lo que está mostrando el Perú. También tiene carbapenemasas y a nivel, digamos, de país se ha visto no solamente en región capital, sino en otros estados, en otros departamentos, en Arequipa, en el norte y también en parte de la selva del Perú. Bien, pasando a hablar de Acinetobacter baumannii, la incidencia de infecciones varía por localización geográfica, entonces tiene mucho que ver con el control de infecciones. En ciertos sitios donde el control de infecciones es adecuado, la gente tiene una buena adherencia a higiene de manos, donde la gente tiene una buena adherencia a los bundles o paquetes de medidas de control de infecciones, que ustedes también van a conversar en este curso sobre eso, tienen menores tasas de Acinetobacter. La mortalidad en pacientes debilitados, infectados con Acinetobacter carbapenem resistente, se calcula entre el 26 al 68%, es sumamente alta, y además hay mayor morbilidad y mayores días de estancia. Es una bacteria genéticamente dotada para seleccionar resistencia a todos los antibióticos, desafortunadamente incluyendo a los nuevos. Además de seleccionar resistencia, su formación de biopelículas juega un papel importante en la supervivencia de este microorganismo in vitro e in vivo. Si miramos una foto de los mecanismos de resistencia, vemos que en Acinetobacter baumannii tenemos enzimas modificadoras de los aminoglicósidos, que son las clásicas o las nuevas, como las que, digamos, afectan el ribosoma, que pueden generar resistencia a panaminoglicósido. Tenemos resistencia a los betalactámicos por modificación de PBPs o enzimas betalactamasas. También tenemos pérdida del lípido A, que nos lleva a resistencia a la colistina. También tenemos mutaciones a nivel de la DNA girasa y la topoisomerasa, que nos lleva a resistencia a quinolonas, bombas de flujo también, y todos estos mecanismos pues trabajan de forma simultánea en Acinetobacter, llevando a una importante resistencia.
¿Cómo estamos en la resistencia en Acinetobacter? Desafortunadamente, el panorama es muy triste. La resistencia es sumamente marcada. Miren, en México 62, Guatemala 80, en Honduras 72, Nicaragua 50, 75, Panamá 41, en Colombia es un poco menor, 24 en Venezuela, pero ya todos conocemos los problemas de reporte de datos que tiene Venezuela, 80 el Ecuador, 75 el Perú, 57 el Brasil, 90 Bolivia, 88 la Argentina y 63 en Chile. Es sumamente alto. Usted tendría que mirar muy bien cuáles son sus tasas locales de resistencia en Acinetobacter baumannii, porque pues con eso va a tener que planear medidas importantes de prevención, control de infecciones y muy seguramente administrar tratamiento combinado para esos pacientes, porque va a ser muy difícil por las tasas de resistencia que tenemos en este microorganismo. Estamos desarrollando con la Organización Panamericana de la Salud una iniciativa para tamizar cefiderocol, que es un antibiótico nuevo, como les voy a contar en un momento. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? Ocupa los primeros lugares de frecuencia en las unidades de cuidado intensivo en Latinoamérica. Se asocia principalmente en neumonías y bacteremias. 30 a un 40% de los pacientes hospitalizados se colonizan en el intestino con Pseudomonas comparativamente con adultos sanos. La mortalidad en bacteremia puede ser del 20 a un 60%, es sumamente alto. Esta es una bacteria de las que yo digo más letales que existen. Hay importante resistencia intrínseca, ya la voy a comentar en un momento, y además tiene la capacidad de generar resistencia a todos los antibióticos disponibles, incluyendo las nuevas moléculas. Puede generar brotes hospitalarios, está teniendo un impacto en tiempos de pandemia y pospandemia por la COVID-19, y se asocia también con la formación de biopelículas y tiene predilección por lugares de alta humedad. Si miramos en esta publicación que nosotros hicimos hace unos años de la resistencia intrínseca, vemos que ella presenta una resistencia natural a penicilinas y agentes betalactámicos combinados, como ampicilina, amoxi, ampisulbactam, amoxiclavulánico, cefalosporinas de la primera generación como cefasolina, cefalotina, cefradina, cefadroxilo y cefalexina, cefalosporinas de la segunda como cefuroxime, cefoxitin, cefotetán, moxalactam y cefditoren, cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona y cefotaxime, carbapenémicos como ertapenem, todo el grupo de las tetraciclinas y glicilciclinas como tigeciclina y erabaciclina, quinolonas como ácido anilíxico pipemídico, cloranfenicol, nitrofurantoína y trimetoprim sulfa. Entonces ya de entrada hay un grupo muy importante de antibióticos que no se va a poder utilizar en Pseudomonas. Y ahora la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas designó unas Pseudomonas como DTR, que serán definidas como Pseudomonas que exhiban no susceptibilidad, o sea, resultados intermedios y resistentes, a todos los siguientes: piptazo, ceftazidime, cefepime, astronam, meropenem, imipenem y quinolonas floradas, como cipro y libo. Entonces, ya cuando tenemos Pseudomonas intermedias y resistentes a cualquiera de estas drogas, y además cuando hay resistencia simultánea a varias familias de antibióticos, vamos a llamarla como DTR, que es la nueva definición, que es más clínica, menos epidemiológica, pero tiene mucho que ver con los problemas que presenta esta bacteria. Para tratar de explicar entonces cómo es que se presenta ese fenómeno, digamos, de resistencia simultánea, vamos a encontrar que tenemos aquí en este ejemplo imipenem, que es esta cajita, estos cuadraditos de color azul. Intentan ingresar por la porina, la bacteria cierra la porina, entonces entra muy poco imipenem. El poco imipenem, las pocas moléculas que logran entrar son hidrolizadas por AMC, que es una cefalosporinasa o una beta-lactamasa cromosomal, lo atrapa, lo hidroliza, y queda muy poquito imipenem que logra llegar hasta la PBP, por lo cual la bacteria sobrevive a la acción de estos antibióticos, y desafortunadamente eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo estamos en la resistencia a carbapenem? Recordemos que no solo son carbapenemasas. En Pseudomonas tenemos cierre de porinas, bombas de flujo que generan resistencia a meropenem e imipenem. Pero vemos cómo varía, siendo por ejemplo 40% en el Perú, 32% Colombia, 35% el Ecuador, 40% Panamá, 75% a nivel de Nicaragua, 24% Costa Rica, 56% Guatemala, 44% Honduras, 33% México. Aquí en el sur vemos 40 Bolivia, 32 la Argentina, 37% de resistencia en Chile, 35 en el Brasil. Pero es elevado.
yo creo que tiene mucho que ver también con ciertos países que tienen problemas con carbapenemasas específicas, como las BIM, las NDM y las SPM en Pseudomonas aeruginosa, particularmente en el Brasil. Bien, hablemos para terminar la charla de mecanismos emergentes de resistencia antimicrobiana. ¿Qué es lo que se está viendo? Y empecemos hablando de Ceftazimia ivactam, una molécula muy importante que lleva al tratamiento de pacientes con carbapenemasas de clase A y clase D, como la OXA 48. Y este antibiótico pues ya lleva en el mercado de Latinoamérica unos 2 a 3 años. En el mercado americano está desde el 2014. Y el mecanismo de resistencia más frecuente a Ceftazimia ivactam es una metalocarbapenemasa, porque la Vivactam no inhibe las metalo. Así que si la bacteria tiene una metalo que usted no detectó, va a tener problemas de resistencia. Si el paciente no ha recibido tratamiento a Ceftazimia ivactam, la resistencia es inusual y es mediada principalmente por BLES y mutaciones en las porinas. En pacientes que ya lo han recibido, el mecanismo son mutaciones en el loop omega de la KPC2 y la 3, y esas mutaciones confieren una afinidad aumentada por el ceftazidime, previniendo la unión de la Vivactam, y una sensibilidad colateral a los carbapenems, simulando una BLE, que sería ceftazidime resistente, carbapenem sensible, y la prueba de BLE puede ser positiva en los antibiogramas. Curiosamente, los dos escenarios donde más resistencia a Ceftazimia ivactam se está viendo son el escenario de neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica, el escenario de bacteremia, que las dos son infecciones de alto inóculo, además que la neumonía hace que el antibiótico penetre en menos cantidad, pues menos inhibidor y mayor probabilidad de selección de resistencia, y lo otro son pacientes en los cuales se ha tenido que hacer definitivamente reemplazo renal o se ha tenido que hacer ajuste por la función renal y eso lleva a menor, digamos, concentración del inhibidor. El antibiótico va a estar menos protegido, menor concentración de ese inhibidor y si la bacteria produce carbapenemasas en altas cantidades, se va a presentar la selección de resistencia desafortunadamente. Y eso se ha encontrado en varios países, en Estados Unidos, la Argentina, España, Finlandia. También se ha encontrado, por ejemplo, en países como Suiza, Alemania, Italia y Grecia. Entonces ya han reportado problemas de resistencia en esta publicación que consulté. Hay muy pocas que tengan mapas, pero esta me pareció interesante que muestra los clústeres de resistencia que se están encontrando en este antibiótico nuevo. Entonces en Colombia al menos es frecuente ver esto, ver Klebsiella resistente a Septa y Bactam. Muchas veces puede ser un problema de montaje, es cierto, hay que revisar los controles. Lo otro es que hay que revisar que no tenga una metalo, porque a veces estas pruebas de DTI borónico funcionan bastante mal, que es lo que nosotros vemos en Colombia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo otro sería utilizar una prueba de mayor discriminación o de mayor poder discriminatorio, como sería una PCR o un inmunoensayo. Desafortunadamente en Latinoamérica, yo tengo que hablar de Colombia, que es mi país, pero yo sé que en Perú y en otras regiones no se secuencia de forma masiva, así que no conocemos qué variantes pueden estar circulando que lleven a resistencia a este antibiótico. Respecto a Stronama vivactam, que es una combinación que está en ensayos de fase 3 y va a salir pronto al mercado, los mecanismos de resistencia son principalmente mutaciones en la PBP3, en donde actúa la Stronam. A pesar de que usted inhiba las betalactamasas con el avibactam, si la Stronam no puede actuar en la PBP, pues la bacteria va a lograr sobrevivir. Esas mutaciones son principalmente RIC y RIN en la PBP3 y en Klebsiella, además de eso, se podrán encontrar, digamos, dificultades por las porinas mutantes, la 36 y 37. No solamente van a afectar a Stronema vivactam, sino también a otros betalactámicos. En la India son muy frecuentes. Mutaciones en otras enzimas, metalos, por ejemplo, como la NDM y otras coproducciones. También se han detectado algunas AMC plasmídicas, como las DHA y las CMYs. También mutaciones en KPC. Pero ya hay resistencia a Stronam, a Vivactam. Desafortunadamente, ni siquiera ha salido al mercado. Sobre cefiderocol, este antibiótico es muy importante. Les comentaba hace un rato que vamos a tener ese antibiótico disponible para hacer un tamizaje de aproximadamente 5.000 cepas en la región de Latinoamérica, donde Perú también va a participar. Y es muy diferente el mecanismo de acción porque cefiderocol se va a pegar a sistemas transportadores de hierro que hacen que rápidamente sea captado, transportado al interior de la bacteria y sobreviva a la acción de las enzimas inhibidoras, de las enzimas hidrolizantes, perdón, como las carbapenemasas, las AMC o las BLES.
Y eso lo hace contrario a lo que pasa con otros betalactámicos. En otros betalactámicos, desafortunadamente, las porinas, las betalactamasas y las bombas de flujo logran hidrolizarlos. Entonces, cefidrocal tiene esa estabilidad por su mecanismo diferente. Entonces, es activo contra BLES, AMC, carbapenemasas, pseudomonas, acinetobacter y heterobacterales. También estenotrofomonas, Burkholderia cepacia. Pero desafortunadamente, como yo les decía, actúa a nivel de esas PBPs utilizando para penetrar la bacteria en los sistemas transportadores de hierro. Y lo que están haciendo las bacterias fundamentalmente es mutar esos sistemas transportadores de hierro. Entonces, esta vía dependiente de TOM-B ha sido la más caracterizada, más frecuente en no fermentadores de la glucosa, como Pseudomonas y Acinetobacter baumannii, pero también descrito en enterobacterales. También hay sobreexpresión de un operón llamado FEC-AIRA en el receptor sideróforo catecolato CIR-A de Klebsiella, sobre todo las que llevan NDM, por ejemplo en la India, pero eso se está viendo en los Estados Unidos y otros países. Mutaciones en AMC, fundamentalmente mutaciones en el loop R2 del AMC pueden llevar a resistencia y es cruzada con Ceftazimia avibactam y Ceftolozano tazobactam. Es muy frecuente en Enterobacter y se está estudiando en Pseudomonas aeruginosa. Y el otro problema es que en bacterias como Acinetobacter no es fácil encontrar dónde corta y dónde es la concentración inhibitoria mínima. A veces se ve un fenómeno de arrastre que es muy frecuente, por lo tanto se requiere entrenamiento para leer la concentración mínima inhibitoria, la CIM de cefidrocal. Como les decía, vamos a estar trabajando en un proyecto y muy seguramente nos va a ayudar a determinar qué es lo que pasa con este antibiótico en Latinoamérica. ¿Qué pasa con Ceftolozano tazobactam? Esa es una combinación de una cefalosporina muy potente antipseudomona, estructuralmente muy parecida a ceftazidime con el tazobactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas. Está aprobada para infecciones complicadas del tracto urinario, incluyendo pielo, infección intraabdominal complicada y neumonía bacteriana adquirida en el hospital y asociada al ventilador. Ya tiene algunos trabajos que han mostrado que es un antibiótico adecuado para el manejo de esos pacientes cuando se evalúa comparativamente contra Livo o Meropenem. Entonces, en Colombia se está utilizando fundamentalmente para pseudomonas multiresistentes. No actúa en carbapenemasas, por lo cual hay que tener precaución de siempre probarlo. Y si tenemos detección de carbapenemasas, pues tendríamos que tener siempre la precaución de no reportarlo como sensible. Mecanismos de resistencia. Las KPC lo hidrolizan, las BIM lo hidrolizan, las NDM lo hidrolizan. Entonces hay que tener cuidado. Las IMP, algunas variantes pueden dar falsos sensibles. Hay que tener precaución cuando uno utiliza PCR o inmunoensayo. Mutaciones en AMC, hiperproducción de AMC en pseudomonas pueden llevar a resistencia tanto a ceftolozano como ceftavibactam. Y mutaciones en OXA10. Esta es una enzima cromosomal en pseudomona, pero variantes de esta enzima pueden hidrolizar simultáneamente a ceftolozano tazobactam y ceftazimia avibactam. Vea, de todo corazón, mi consejo para ustedes es, ojo con esos antibióticos, prueben los dos al tiempo y reporten los dos. Ya la decisión de cuál se va a utilizar es definitivamente médica, pero yo sí los probaría porque dependerá mucho de los mecanismos que circulan en sus hospitales. En resumen, la resistencia antimicrobiana está avanzando a pasos de gigante, eso es una realidad. Las bacterias siempre van a encontrar la forma de escapar a la acción de los antibióticos, por cualquier manera, ¿sí? Y no estamos haciendo nada hablando aquí de prueba y de resistencia, de los mecanismos y de la parte científica, sino tenemos los paquetes de medidas de control de infecciones. Entonces, es necesario que los laboratorios de microbiología detecten esos mecanismos, los identifiquen tempranamente para poder hacer barreras de contacto y además dar el tratamiento antimicrobiano más adecuado. La única manera de mitigar el efecto de la pandemia es identificar los pacientes también colonizados para poder hacer un seguimiento, para poderles aplicar medidas de prevención y poder limitar esa propagación que están teniendo esas bacterias en toda la región de Latinoamérica en nuestros países. A mí la verdad me preocupa muchísimo lo que está pasando con carbapenemasas porque definitivamente van a quedar muy pocas alternativas para los pacientes con infecciones más graves causadas por estas Klebsielas o estas bacterias como Pseudomonas o Acinetobacter. Bueno, muchísimas gracias por su atención. De verdad, para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Este es el curso internacional de prueba y control de infecciones en la era de la COVID-19. De nuevo, muchas gracias por haberme invitado al Centro Médico Naval Santiago
y también a la doctora Lourdes Rodríguez, una gran amiga, gran infectóloga, que me invita a participar de este curso. Espero poderlos ver en otra oportunidad y de nuevo, muchísimas gracias.